Buenos días también a los académicos que nos acompañan a distancia. Vamos a continuar con la segunda parte de esta sesión extraordinaria. Este segundo bloque tiene como enfoque discutir las vías determinantes del envejecimiento, por qué y cómo envejecemos, vinculando la disregulación neuroendocrino-humoral a los factores inclusive sociales y epidemiológicos. Para esta parte tenemos 5 presentaciones. La primera a cargo de la doctora Renata Hernández Nava, que nos va a hablar de la vía cardiorrenovascular en el envejecimiento. Ella, la doctora Hernández Nava, es especialista en geriatría y cursó un curso de alta especialidad en cardiología geriátrica en el Instituto Nacional de Cardiología y coordina la clínica de cardiología del Hospital General de México, donde es pues, médico adscrito. Le escuchamos, doctora Hernández Nava, tenemos 20 minutos de presentación. Adelante. Muchas gracias. Vamos a empezar con un breve dato cultural, que es la creación del primer sistema de transporte subterráneo en el mundo, que fue en Londres en 1863, en enero. Y bueno, a partir de esa fecha hasta actualmente ha sufrido muchos cambios, más estaciones, la tecnología ha avanzado. Se llama The London Underground y bueno, hasta actualmente todavía funciona. Y es importante porque desde sus inicios tuvo una función y esta función era comunicar áreas. Lo mismo pasa con estas vías. Las vías cardiorrenovascular van a ser vías de interacción fisiológica, recíproca y compleja entre estos 3 organismos. Y aquí vamos a tener también 2 áreas importantes, que va a ser, uno, que vamos a tener cambios relacionados al envejecimiento como tal en estos niveles y también cambios como parte de un proceso patológico. Entonces, el adulto mayor va a envejecer y va a generar estos cambios, pero también tenemos por la otra parte personas que son adultos jóvenes que tienen la fortuna de llegar al envejecimiento, que tuvieron enfermedades crónicas, en donde estos cambios se van a relacionar y van a generar un envejecimiento acelerado también. Recordemos que el envejecimiento no va a ser un proceso homogéneo ni aislado, que van a ocurrir a diferentes niveles y a diferentes sistemas que van a interactuar entre sí. Entonces, un breve recordatorio de fisiología, de cómo se van a regular estas vías. Partiendo del sistema nervioso simpático, sabemos que mediante la estimulación beta-adrenérgica vamos a tener una respuesta cronotrópica y un desenlace en la frecuencia cardíaca. Ahora, por parte del corazón, vamos a tener cambios en el volumen latido que van a estar condicionados por la precarga, la contractilidad y la poscarga, que esto va a generar el gasto cardíaco. Y a su vez, el gasto cardíaco va a influir a nivel renal mediante la perfusión arterial, regulando también el tono de la arteria aferente, y estos cambios van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y como resultado final la angiotensina 2 y la aldosterona, si nos vamos por la vía común de este eje, va a generar vasoconstricción o vasodilatación dependiendo a nivel del endotelio vascular, con la función de regulación del volumen sanguíneo y de la presión arterial, también favoreciendo a nivel renal pues la regulación de líquidos. Entonces, ¿qué vamos a tener en el envejecimiento vascular? Aquí vamos a tener dos conceptos principales que van a ser la disfunción endotelial y la rigidez arterial. Partiendo de la rigidez arterial, esta se va a dar por dos mecanismos. Uno va a ser el aumento del colágeno y, por otro lado, la disminución de la elastina. La disminución de la elastina se va a dar ya que se va a regular procesos inflamatorios que van a desarrollar o van a tener mayor función proteasas que son elastinolíticas, como las metaloproteinasas, las catepsinas.
Y por el otro lado, el aumento del colágeno se va a dar porque va a cambiar la estructura mediante productos finales de la glicación avanzada, favoreciendo a causar cambios de la estructura que van a hacer que se formen puentes de colágeno, puentes cruzados de colágeno que van a hacer que estas moléculas sean más difícil su degradación enzimática. Entonces, se van a acumular en las células musculares endoteliales, no solamente en este nivel, sino a todos niveles, pero bueno, ahorita hablando particularmente de esto, aumentando el riesgo de tener fibrosis. Ahora, por el otro lado de la disfunción endotelial, esto vamos a tener disminución en los factores de transcripción como el SIRT1, el JUN-D, y estos a su vez van a causar una disregulación a la baja de cinasas dependientes de AMPs, así como los FOXOS, que van a favorecer un estado proinflamatorio y de estrés oxidativo, aumentando las especies reactivas de oxígeno. También por otra vía, el SIRT1 va a favorecer las vías de transcripción para que haya más especies reactivas de oxígeno y van a tener un efecto directo, estas especies reactivas de oxígeno, en el óxido nítrico y en su biodisponibilidad, disminuyendo la síntesis, pero también aumentando la degradación. La biosíntesis se va a afectar debido a un desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa endotelial, que como función va a tener cambiar la arginina a óxido nítrico mediante un cofactor que es el el BH4. Entonces, esto va a generar que disminuya la biodisponibilidad. Y por el otro lado, las especies reactivas de oxígeno van a favorecer que haya más arginasa, y esta arginasa va a competir con el óxido nítrico sintasa y entonces va a aumentar la degradación de arginina, igual disminuyendo la biodisponibilidad del óxido nítrico. Y no solamente esto, como parte de la disfunción mitocondrial vamos a tener aumento de anión superóxido y está unido al óxido nítrico, vamos a formar peroxinitrito, que va a ser igual un potente oxidante que puede tener efectos citotóxicos directos o también favoreciendo estas vías de inflamación. Ahora, las especies reactivas de oxígeno también van a generar factores de transcripción que van a favorecer la estimulación de vías prooxidantes. Y bueno, por otro lado, a nivel del endotelio vamos a tener también una mayor activación de la COX-1 y 2 con aumento de las prostaglandinas, disminución de prostaciclinas, y si lo unimos con el eje renina-angiotensina, también vamos a tener un aumento en la angiotensina 2 y las endotelinas tipo 1. Entonces, bueno, todo esto va a generar que tengamos aumento en citocinas proinflamatorias, aumento del estrés oxidativo, disminución de las propiedades vasodilatadoras y antitombróticas, generando aterogénesis. Y estos cambios estructurales en el vaso sanguíneo también van a hacer que se aumenten las resistencias vasculares periféricas, que se pierda la distensibilidad y la capacitancia, particularmente en la aorta, aumentando la presión arterial sistólica, disminuyendo la presión arterial diastólica, aumentando la presión de pulso y aumentando la velocidad de la onda de pulso. Esto se traduce en que va a haber una menor perfusión coronaria, aumento en la sobrecarga del VI, hipertrofia del VI, también fibrosis. A nivel del envejecimiento cardíaco, tenemos pues múltiples procesos, tanto moleculares como celulares, que van a afectar desde la disfunción mitocondrial, el aumento del estrés oxidativo, inflamación crónica de bajo grado, inestabilidad genómica, cambios epigenéticos, un aumento de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero también tenemos otros que va a ser la senescencia celular. Recordando un poquito, es que la senescencia celular es un cambio a nivel celular porque lo que va a pasar en la célula es que se va a detener en algún momento del ciclo celular. Y esto, de acuerdo a teorías, también se ha visto que tiene un factor importante el acortamiento telomérico, que lo vamos a ir llevando a lo largo del tiempo. Entonces, lo mismo, va a favorecer apoptosis, va a favorecer la trombosis, disminuir la angiogénesis, disregulación del calcio y
Todos estos cambios van a generar una expresión alterada de genes prooxidantes y también inflamatorios, generando disfunción endotelial. Y también tenemos cambios en la estructura de las células, como en las células vasculares, pues vamos a tener igual estos cambios que van a favorecer la aterosclerosis, y si agregamos cambios en la conformación del calcio, cambios en los depósitos, tanto en las válvulas como en el mismo endotelio, lo que vamos a tener es una disminución en el shear stress que va a promover lesiones de las células endoteliales y favorece un estado protrombótico. Los fibroblastos, las células mesenquimales y también los cardiomiocitos van a entrar en senescencia celular, y en particular en los cardiomiocitos lo que vamos a generar es que haya una disminución en la regeneración miocárdica. Esta va a estar limitada. Nosotros, la renovación miocárdica de los cardiomiocitos, vamos a tener una tasa anual de 1% en un adulto joven, ¿no? A partir del envejecimiento vamos a tener una disminución más o menos del 50%, y va a quedar la tasa en 0.5 por año de la renovación. Entonces, lo que va a generar a nivel de los cardiomiocitos va a ser una hipertrofia compensatoria, pero esta hipertrofia no va a ser pues del todo funcional. También vamos a tener aquí una disminución en la contractilidad. Entonces, no solamente a este nivel, sino también vamos a tener pérdida de células especializadas, particularmente en el nodo sinusal. Vamos a tener una disminución del 50 al 75%, y vamos a encontrar también fibrosis en el nodo auriculoventricular y en el haz de His, favoreciendo a que los adultos mayores tengan mayor carga ritmogénica solamente por estos cambios. Ahora, aquí quiero explicar que por todos estos factores que vamos a tener, aumento en la precarga, disminución en la perfusión coronaria, vamos a tener un aumento en el peso y en la masa del ventrículo izquierdo, vamos a tener disminución en el gasto cardíaco, pero esto en situaciones normales, en el adulto mayor no va a tener mayor relevancia. Lo que sí es que en situaciones de estrés, cuáles van a ser infecciones, cirugías, cualquier evento estresante que tenga el adulto mayor, va a aumentar las necesidades, y el corazón va a ser incapaz, mediante estos mecanismos compensatorios que están disregulados, de ser capaz de tener las demandas que necesita el cuerpo. Entonces, es más frecuente que un adulto mayor tenga disfunción, insuficiencia cardíaca, generalmente preservada, de FEBI preservada, pero también vamos a tener un aumento en infartos tipo 2. Entonces, vamos a tener también disminución en la complianza de las arterias, y le va a dar más trabajo al ventrículo izquierdo, lo que va a generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y por el otro lado, también la inactivación de canales de calcio, esta misma hipertrofia en las células miocárdicas van a hacer que haya mayor calcio citosólico, va a aumentar la contractilidad y la prolongación de los potenciales de acción, disminución en la relajación, y también va a hacer que la contracción auricular tenga mucha intervención en generar el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. A nivel del envejecimiento renal, vamos igual que en el endotelio vascular, vamos a tener una disminución de las expresiones de las vías de señalización, como cloto y sirtuno. Cloto va a ser más de aquí del riñón. Entonces, esto va a mandar las vías, la señalización a las vías, en donde, por ejemplo, la P53 y la P16 van a actuar como guardianes del ciclo celular. Entonces, ven daño y dicen, me muero o continúo, ¿no? O me reparo. Entonces, ya el P53 le va a decir al P21 que lo detenga. Entonces, esto va a generar alteraciones en la fosforilación de proteínas, haciendo que los factores de transcripción se disminuyan y, por lo tanto, una menor proliferación celular, generando que haya un desbalance entre la apoptosis y la proliferación. Entonces, se pierden más células de las que se regeneran.
Eso hace que el riñón sea más susceptible de tener lesiones o ante insultos también no pueda responder adecuadamente. Esto pasa mucho en las nefronas. Las nefronas vamos a tener una pérdida más o menos de 6,000 a 6,500 de nefronas por año, y también a nivel de los podocitos. Los podocitos sabemos que forman parte del glomérulo junto con la membrana basal y las células mesenquimales y el endotelio vascular. Entonces, ante esta disminución de los podocitos, como pasa en los miocardiocitos, como pasa en las nefronas, va a haber una hiperplasia y una hipertrofia compensatoria, pero también a nivel de la membrana basal lo que va a hacer es que van a generar unas áreas de denudación a nivel de la membrana basal, haciendo que sea más permeable a todo tipo de agentes, y además de esto haciendo que sea el inicio de la esclerosis, que se va a traducir en una glomerulosclerosis progresiva. Y a nivel de las células mesangiales vamos a tener que va a haber un aumento en la matriz extracelular y aumento de las células mesangiales, que dependiendo, algunas literaturas refieren que pues puede ser un efecto benéfico, pero también nos va a tener cambios a nivel de los capilares glomerulares, que va a favorecer el estrechamiento, disminuir la capacidad fagocítica, y por lo tanto puede haber mayor fibrosis. Y ahora, a nivel del sistema tubular renal, lo que vamos a tener mediante los dos mecanismos, tanto de la aldosterona como de la hormona antidiurética, vamos a tener que la aldosterona pues va a favorecer a vasoconstricción, a fibrosis, a un aumento en la reabsorción de sodio y de los electrolitos, y a nivel de la hormona antidiurética vamos a tener en los adultos mayor disminución en la capacidad de concentración de la orina. Entonces, todos estos mecanismos que van a ser la nefroesclerosis, la glomerulosclerosis, la acumulación de células senescentes a este nivel, va a generar que a nivel renal haya una disminución de la tasa de filtración glomerular de 8 al 10% por década a partir de los 40 años, y una disminución del flujo sanguíneo también renal del 10% a partir de los 50 años por década. Entonces, esto nos va a hacer más susceptible de desarrollar enfermedades. Ahora, ¿qué son las implicaciones en la vía cardiorrenovascular? Pues que todo esto va a funcionar como un círculo vicioso. Este círculo vicioso, pues un sistema va a interactuar con otro y con otro, al modo de que va a generar un aumento en el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial, porque todas estas vías están disreguladas. Y si a esto le agregamos que vamos a tener no nada más estos factores y en esta vía, sino también vamos a tener, presencia de obesidad, disminución de la masa muscular, sarcopenia, fragilidad, diabetes, etcétera, también estos mecanismos van a generar una glucolipotoxicidad, que también va a ser prevalente en esto. De hecho, hay mucho enfoque actualmente al síndrome cardiometabólico renal, que también podemos ver estas alteraciones. Entonces, vamos a tener igual remodelamiento cardíaco, inflamación crónica, y vamos a generar que haya un aumento de los desenlaces cardiovasculares. Ahora dirían que todos los caminos llevan a Roma, y en este caso podríamos también decir que todos los caminos van a llevar a este tipo de complicaciones. Pero no todo es triste en esta vida, y tenemos muchas intervenciones que podemos hacer. La AJA ha tenido la intención de crear mayores interacciones con la población en general, también para hacer una medicina preventiva, en donde se ha descrito los Life Essential 8, que lo que mayor estimulan es el ejercicio, una dieta balanceada, disminución de sodio, una dieta mediterránea, aumento en la actividad física, el sueño, etc. Entonces, y también hacen énfasis a partir del 2023, con esta nueva retomar del síndrome cardiorrenometabólico, el hecho de que nosotros lo detectemos desde antes, desde la juventud o incluso desde la infancia.
para que podamos lograr mejorar estos desenlaces. Entonces, lo que vemos es que dos de las intervenciones, que son la actividad física, esta va a ser una de las que va a tener más evidencia para la modulación de vías como el SIRT1, como el BH4, también como la sinasa dependiente de AMP, y que esto sí está demostrado, y no solamente a este nivel, sino a nivel cognitivo, a nivel muscular, a todos niveles. Y también la disminución en el consumo de carbohidratos complejos, como les comento, con una dieta más balanceada, también esto va a generar que haya un estado, disminuir más bien el estado proinflamatorio y aumentar el estado antioxidante, perdón. Y también otra de las cosas que tenemos son mecanismos a nivel de terapias farmacológicas, como aquí lo vemos, disminuyendo, bloqueando el emetor, como la rapamicina. También vamos a tener otros que actúan directamente en la sinasa dependiente de AMP, como la metformina o el resveratrol, que va a influir directamente el SIRT1. Y aquí podemos ver en este cuadro una evidencia a nivel del fenotipo arterial y a nivel de la función del fenotipo arterial, los cambios que podemos ver entre una y otra. También no nada más hablar de estos mecanismos, sino otros fármacos que están actualmente ya mucho más disponibles, como los ISGLT2, tirseparatide, análogos del GLP-1, también van a tener un enfoque directo en esto. Entonces, como conclusiones, quiero hablar que la intervención se debe de hacer desde edades tempranas con la finalidad de reducir los estadios proinflamatorios que acompañantes y disminuir la aceleración del proceso de envejecimiento. El ejercicio y la alimentación son las principales intervenciones y está a la mano de todos. Cambios sistémicos caracterizados por interacciones entre el sistema cardíaco, renal y neuroendocrino van a conllevar a disfunción multiorgánica y desenlaces cardiovasculares. Y me queda con una pregunta de que si realmente podemos influir en el envejecimiento o solamente vamos a ralentizarlo o somos espectadores de lo inevitable. Muchas gracias.